Agradecerte por haber preparado la presentación que se titula ¿Por qué un productor agropecuario decide ser agroecológico? Y Juan Martín es becario doctoral de CONICET en el IDIPCA, que es un instituto de doble dependencia del CONICET y de la Universidad Nacional de Río Negro, aquí en Bariloche. Y él está haciendo su doctorado en ciencias políticas. Así que, bueno, es un placer tenerte acá. Nos viene bien iluminarnos más con los conocimientos de las áreas sociales y la interacción entre los dos institutos sobre un tema en común también me pone muy contento. Así que adelante, Juan Martín, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias Lucas, muchas gracias a Leonard por el espacio. Cualquier cosa, si ven que se corta o algo, no debería, pero me avisan, me pegan un grito ahí y apago la cámara o algo. Bueno, yo hoy les vengo a presentar un poco avances, digamos, de mi tesis doctoral. Yo estoy haciendo el doctorado de Ciencia Política en la Universidad Nacional de San Martín. Estoy empezando el cuarto año y ya tengo todo un año de campo hecho, que es un poco lo que les vengo a mostrar. Todavía me queda todo este año y bueno, ya después el 23 sentarme a escribir, digamos, ¿no? Entonces, un poco algunas aclaraciones antes de comenzar teniendo en cuenta esto. Primero que esta presentación y estos avances que les vengo a presentar no hubiesen sido posibles sin el financiamiento de la beca de CONICET, tampoco seguramente la realización del doctorado que estoy haciendo, y tampoco hubiese sido posible sin los valiosos comentarios y entrevistas de cada productor y productora que me abrieron sus tranqueras para contar sus historias. Y bueno, un poco esto, ¿no? La presentación es parte de los avances de investigación del primer año de campo. Este primer año de campo estuvo enfocado en productores y productoras agroecológicos y agroecológicas. Este segundo año va a estar más enfocado, digamos, a convencionales, para luego hacer la comparación, pero hoy les vengo a presentar un poco, sobre todo, la pata más de productores y productoras agroecológicos. Y bueno, y agradezco al espacio al IRNAC por compartir, por poder compartir mi investigación, y también a los compañeros del IDIPCA y del área de ambiente y política de la USAM, que son los espacios en donde más participo, en donde siempre hay intercambios y también buena parte de estos avances no serían posibles sin sus observaciones y sugerencias constantes. Así que bueno, yendo un poco al tema, espero generar un poco de dinámica, no aburrirlos y aburrirlas, y voy a tratar de ser sintético también, y bueno, seguramente mucho tintero y se van a poder profundizar tal vez en preguntas y demás, pero bueno, traté de armar como un pantallazo sin ir tan a fondo, pero tampoco quedarme tan en lo superficial. Bueno, empezando, digamos, yo arranco el doctorado o voy a mi taller de tesis del doctorado con un interés y una observación, digamos, ¿no? Mi interés era estudiar alguna cuestión. Yo siempre estudié temáticas ambientales, sobre todo conflictos socioambientales, pero a mí me interesaba hacer una tesis que tenga que ver con propuestas ambientales, que tengan que ver con alguna pata del desarrollo, ¿no? Desarrollo económico de alguna actividad, en donde haya algún espacio, digamos, en donde haya no solo una cuestión de conflictos, digamos, sino también de propuesta, digamos, ¿no? Entonces, en ese interés se me cruza, digamos, una observación hace 2 o 3 años, que era que la agroecología, digamos, ¿no? Aparecía la agroecología, digamos, en el debate público o en algunos medios o algunas notas. Entonces yo pensaba esto, ¿no? Que no es un pensamiento original mío, sino que es algo que uno después va viendo en trabajos de otros investigadores e investigadoras, que la agroecología de producción de agro nuevo, la novedad de los últimos años, radica en la acción de productores por esta alternativa, ¿no? Si nosotros vemos el Censo Nacional Agropecuario del 19, que censa, digamos, por primera vez las explotaciones agropecuarias, digamos, por sus características, si son convencionales, biodinámicas, agroecológicas y demás, salta el dato, digamos, ¿no? De que hay 1 de cada 50
explotaciones agropecuarias que practican la agroecología, ¿no? Y a partir de este dato, ¿no?, empiezan a haber distintas notas periodísticas en distintos diarios y medios nacionales y provinciales, en donde empiezan a dar cuenta, digamos, de estas experiencias, ¿no? Experiencias muy diversas, muy distintas en tamaño, en características, etcétera, ¿no? Pero bueno, empieza a aparecer en el debate público. Y también empiezan a aparecer espacios tal vez más institucionales de organización colectiva, de productores y productoras, como RENAVA, ¿no?, en donde también aparece una pata institucional de políticas públicas, como la Sociedad Latinoamericana de Agroecología, que en realidad ya viene hace muchos años, pero que, digamos, empieza a tener una visibilidad tal vez mayor. Y también aparecen, digamos, en el ámbito académico, la agroecología, por ejemplo, como una licenciatura en la Universidad de Río Negro, como cátedras en la Universidad de La Plata, ¿no? Entonces, yo parto de esta observación, digamos, y digo, bueno, algo está pasando con la agroecología, ¿no? Entonces, vamos a meternos en ese mundo y empezar a ver qué es lo que está pasando ahí, sobre todo en función de los productores y productoras. Y en paralelo parto de un problema de investigación, digamos, ¿no? Que muy básicamente, esto se puede profundizar mucho más, pero es que desde finales de los años 90 hasta la actualidad se expande y se consolida un modelo agropecuario dominante, digamos, ¿no? Un modelo agropecuario dominante en el sentido de que la mayoría de los productores agropecuarios de Argentina lo eligen y lo practican, que tiene dos, tal vez, características principales, que si se quiere, digamos, es que generó elevados ingresos fiscales, ¿no?, por lo que es la actividad apuntada, digamos, a la generación de divisas y el sector exportador, y también brindó alta rentabilidad a algunos o a la mayoría de quienes lo implementaron, ¿no? Entonces, este modelo tiene distintas definiciones. Una de esas definiciones lo podemos definir como el modelo agroindustrial, ¿no? Sin embargo, también hay numerosos trabajos que señalan que estas características de este modelo son cuestionadas por afectar negativamente la sustentabilidad ambiental, ¿no? Hay, digamos, diversos y numerosos trabajos que muestran esto. Pero bueno, algunas de las características, digamos, que podemos ver por arriba, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la producción de soja, como desde el 76 al 2011 lo que creció en superficies y producción, digamos, todo esto ya, digamos, información que creo que la mayoría de acá lo sabemos. Y también a la par, digamos, cómo crece el consumo de fertilizantes, ¿no?, y el consumo de pesticidas. Acá también algunas notas y algunos datos, digamos, ¿no?, cómo se duplica y hasta se triplica el uso de pesticidas por hectárea comparado con otros países también, o el uso de pesticidas netos, digamos, también cómo se duplica en todo este periodo, ¿no? Acá también la utilización de fertilizantes, tanto nacionales como importados, obviamente la mayoría son importados. Pero bueno, hay un trabajo de Bizán, que es el director del Censo Nacional Agropecuario y que sabe mucho y también recomiendo leer para todo lo que es toda la realidad agropecuaria y todo lo que fue este proceso de la industria, que él en un trabajo lo llama una revolución no tan silenciosa, digamos, ¿no? Pero algunos números para dar cuenta, digamos, de este parámetro, ¿no? Para la campaña 2021, Argentina produjo 45 millones de toneladas de soja en casi 17 millones de hectáreas, 52 millones de toneladas de maíz en 7,3 millones de hectáreas, 17 millones de toneladas en 6,5 millones de hectáreas de trigo, que esto representa para Argentina ser el tercer exportador a nivel mundial de soja, el segundo de maíz y el séptimo de trigo, el segundo en América, ¿no? Y estas hectáreas, esta superficie de solamente estos tres cultivos, representan, digamos, por ejemplo, la superficie total de Italia, la mitad de la superficie de Francia, 3/4 de la solamente para tener un cierto parámetro, ¿no? Ahora bien, estos rindes económicos solo pueden explicarse a partir de la transformación profunda y rápida que se ha dado en el modelo agropecuario en las últimas 3 décadas, lo que Bizán llama, digamos, una revolución no tan silenciosa. Ahora bien, a la par de este proceso tal vez más económico-productivo, también que vemos, ¿no?, si agarramos los datos del censo agropecuario, el último, y lo comparamos con los pasados, digamos, que se hace más o menos cada 10 años, vemos cómo se redujo al 50%, digamos, las explotaciones agropecuarias a nivel país,
Un proceso parecido se da si lo segmentamos en la zona núcleo, digamos, La Pampa, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. Y a su vez vemos como en ese proceso de pérdidas de explotaciones agropecuarias, en realidad que no es pérdida, sino concentración de la tierra, como la mayoría, acá tenemos como los dos datos en espejo, si se quiere. En el de la izquierda, la mayoría de explotaciones agropecuarias son en una superficie de menos de 1000 hectáreas, sin embargo, las explotaciones agropecuarias con más de 1000 hectáreas, que es donde menos productores hay, es algo lógico, ¿no? Está concentrada, y sería el gráfico a la derecha, vemos como la mayor cantidad de hectáreas está concentrada en superficies, digamos, de menos productores, digamos, ¿no? O productores con, digamos, sí, explotaciones agropecuarias con extensiones de hectáreas mayores. Y otro dato interesante, esto solo para mostrar un poco la realidad actual de la cuestión agropecuaria, fíjense lo que es también el tema de alquiler de maquinaria, y hay obviamente, digamos, tres utilizaciones principales, que es cosecha, siembra, y después aplicación de plaguicidas que duplica o suma en cosecha y siembra. Estos datos para la zona núcleo, ¿no? Las 4 provincias: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Pero bueno, digamos, eso solo para hacer un pantallazo. Algunas características o distinciones, si se quiere, muy superficiales y que se pueden seguir profundizando entre ambos modelos, digamos, ¿no? Ya pasando un poco, digamos, también introduciendo un poco a la cuestión de la agroecología. Digamos, la agroecología y la agroindustria tienen, digamos, dos enfoques, o la producción está centrada en dos enfoques distintos, ¿no? La agroecología tal vez en un equilibrio ecológico, que eso no significa que no tenga, digamos, una búsqueda también de rentabilidad económica, pero que la producción está centrada en el equilibrio ecológico, y la agroindustria en la rentabilidad económica, lo que no quiere decir que también haya experiencias que también busquen equilibrio ecológico, pero la producción está centrada, digamos, en la rentabilidad económica. Entonces, ¿cómo se logra esta producción para la agroecología? Entendiendo el funcionamiento de la naturaleza e interviniendo a partir de allí, ¿no? Esto tiende a la heterogeneidad de las experiencias, pues obviamente depende de los lotes, del lugar, de la zona, las características, etc. Y para la agroindustria, ¿cómo se logra esta producción? Aplicando mayor y nueva tecnología para aumentar los rindes, digamos. Entonces esto tiende a homogeneizar la heterogeneidad de la naturaleza, ¿no? El objetivo productivo para la agroecología es generar sistemas estables y equilibrados a nivel ambiental, social y económico. Entonces el piso y el techo productivo está marcado por la sustentabilidad ambiental de los lotes, digamos. Eso ahora lo vamos a ver. Y el objetivo productivo de la industria, producir mayores rindes al menor costo posible. Entonces el piso y el techo productivo en este modelo está marcado por los precios de mercado, ¿no? Cuánto cuesta los insumos, cuánto está el precio a la hora de cosechar, vender, etc. El perfil productivo de la agroecología, según las necesidades ecológicas de los lotes, en general, no siempre, pero en general, la producción es agropecuaria mixta, ¿no? Lo que es el pastoreo de ración aguacén, en general de los casos, no en todos, y la agricultura consociada, digamos, ¿no? Distintos tipos de cultivos consociados. Y el perfil productivo de la agroindustria, según la necesidad de los rindes de los lotes, ¿no? En general, la agricultura y ganadería van por separado, esto no es excluyente, pero por lo general van así. Y después, en lo que es agricultura, rotación de monocultivos, en general soja, maíz y trigo, y girasol en algunos casos, y después ganadería en feedlots. No es siempre así, pero en general es así. Y bueno, después en términos de la utilización de insumos, para la agroecología en su mayoría son insumos internos, banco de semillas, preparados orgánicos, etcétera, hay una larga lista ahí. Y para la agroindustria también, como sabemos, en su mayoría son insumos externos, ¿no? El famoso paquete tecnológico, semillas genéticamente modificadas, fertilizantes, herbicidas, etc. Entonces, digamos, podemos entender, digamos, que hay dos entendimientos de lo que es la relación entre ambiente, sociedad y economía para estos productores, digamos, ¿no? Ya pasando un poco más a sus concepciones y percepciones. Podemos entender, por un lado, digamos, tal vez más vinculada a las producciones agroecológicas, a la economía como un subproducto de la sociedad, y a su vez a la sociedad como un subproducto del ambiente, ¿no?
Y por otro lado, podemos entender a la economía, al ambiente y a la sociedad como equivalentes, en el mismo plano, digamos. Que en general, digamos, en esto ahora vamos a ver más adelante, cómo influye estas distintas percepciones, sobre todo la de la izquierda, porque yo les vengo a presentar sobre todo agroecológicos, cómo el ambiente influye esencialmente después en las decisiones tanto económicas o sociales o ambientales, pero entendiendo siempre a la economía como un subproducto de la sociedad, que a su vez es un subproducto del ambiente. Entonces, este pantallazo muy por arriba, digamos, la pregunta que a mí me interesa o la que persigo y las que les vengo a presentar acá, es, digamos, ¿por qué algunos productores agropecuarios deciden dedicarse a la agroecología en vez de seguir el modelo agropecuario dominante, el que sigue sus vecinos, el que sigue la mayoría de sus conocidos, donde ellos están, digamos, o ellas están, la mayoría, digamos, siguen un modelo y por qué ellos siguen otro, o ellas siguen otro, digamos, ¿no? ¿Qué fue lo que les llevó a cambiar y salirse de ese rumbo? Que en realidad la mayoría de las entrevistas que yo hice, en algún momento han practicado el modelo convencional o agroindustrial y en un momento deciden salirse de ahí y dedicarse a la agroecología. Entonces esta es la pregunta que me interesaba perseguir. Brevemente, ¿qué nos dicen algunos enfoques o algunas literaturas sobre esta pregunta? ¿Cómo se podría responder esta pregunta? Bueno, desde enfoques más estructuralistas, digamos, ¿no? Desde, si se quiere, las ciencias sociales, los enfoques más estructuralistas son los que ven estructuras económicas, estructuras sociales, estructuras políticas, ¿no? Podríamos decir que, bueno, la emergencia de la agroecología responde a un modelo de justicia ambiental contrahegemónico frente al modelo agroindustrial como modelo exportador de commodities, ¿no? Ahora bien, yo yendo a buscar, digamos, las entrevistas, en general yo no encuentro esta respuesta, no encuentro como un modelo, movimiento agroecológico de justicia ambiental, o que eso sea la principal motivo o razón que lleva a los productores y productoras a cambiar o a hacer el clic o a cambiar de modelo, ¿no? Otra literatura nos podría decir, bueno, la de la racionalidad económica, por ejemplo, ¿no? Esta perspectiva entiende al individuo como un individuo económico. Entonces, los productores agropecuarios cambian a la agroecología porque, bueno, puede generarles más rindes económicos o porque gastan menos en insumos, entonces eso al final les genera un rinde mayor o una ganancia mayor, una rentabilidad mayor, ¿no? Bueno, esta literatura de la racionalidad económica nos diría que es, digamos, por causas o motivos que tienen que ver con el economicismo, digamos, no variables económicas. Ahora bien, me pasa lo mismo. Yo cuando voy a las entrevistas, los principales motivos y razones no tenían que ver principalmente con esto. Obviamente la variable económica influía, pero no era la principal que me explicaba por qué habían cambiado el modelo. Y después otra, digamos, literatura en ciencias sociales o en ciencia política que nos explica el comportamiento, si se quiere, de los individuos, también puede ser de la racional limitada, digamos, ¿no? Entonces los productores también pueden decidir motorizados por elementos como la subsistencia, como puede haber, por ejemplo, políticas públicas que fomenten programas para personas que estén desempleadas y fomenten a través de la agroecología. O también puede haber ideas, digamos, de productores que dicen, bueno, por una cuestión de ideas y ideología cambian de modelo. Ahora, todas estas cosas, ni las políticas públicas, ni la subsistencia, ni las ideas, me terminaban a mí de convencer de que esto era el motivo principal o la razón principal de este cambio de modelo. Entonces, dentro de esta literatura también podemos encontrar que hay incentivos relacionados a valores que motorizan decisiones, ¿no? Entonces empezaba a ver, digamos, que los valores podían tener un papel muy importante que jugar en la toma de decisiones de los productores. Pero no cualquier tipo de valores, sino los valores ambientales, digamos, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué son los valores ambientales? Las investigaciones que indagan sobre los valores sostienen que es a partir de distintas valoraciones que se explican las decisiones y acciones posteriores, digamos, ¿no? Esto se refleja en relación al ambiente, digamos, lo podemos trasladar a temáticas, digamos, relacionadas a lo ambiental, ya que no todas las personas lo valoran de la misma manera, pudiendo existir, por lo tanto, un conflicto de valores frente al ambiente, digamos, ¿no? Entonces hay muchos trabajos que ven esto,
pero no tanto en relación a las cuestiones agropecuarias o agroecológicas, sino más bien hay otros trabajos que ven esto en transmisión intergeneracional cultural, en la construcción de esos valores ambientales, o cómo los valores ambientales están relacionados a comportamientos lo que hago yo, de lo que trato de plantear, ¿no? En los productores hay una decisión o hay distintas decisiones, pero a mí la decisión que más me interesa es por qué eligen el modelo que eligen, ¿no? A la hora de llevar adelante su explotación agropecuaria, ¿no? Entonces, esta decisión, lo que yo planteo es que se da en función de distintos valores ambientales, disímiles, digamos, ¿no? Y que a partir de esa decisión tomada por valores ambientales distintos, hay comportamientos y acciones distintas a la hora de llevar a cabo ese modelo, digamos, ¿no? Que la explotación agropecuaria y las acciones que se vayan a llevar adelante en ese campo van a ser muy distintas y muy diferentes en función de qué modelo eligen. Entonces, brevemente, digamos, ¿no? ¿Qué son los valores? Los valores son creencias prescriptivas y prescriptivas duraderas vinculadas a modos específicos de conducta o a un estado final de existencia. Traduciéndolo, digamos, es modos de conducta duraderos en las personas, no que cambian de un día para el otro, sino que se sostienen durante un largo tiempo y que motorizan o frenan comportamientos de las personas o modos específicos de comportarse. Podemos dividir a los valores en dos grandes rasgos, si se quiere, en valores terminales que son objetivos existenciales, ¿no? O sea, objetivos como de vida, digamos, lógicas de vida, y valores instrumentales que serían valores más operativos o los medios, o valores que podemos pensarlos como medios para lograr esos valores terminales. Los valores terminales se dividen básicamente en dos: los personales, lo que yo aspiro como individuo para mí mismo, que es lo que aspiro como individuo, y los éticos sociales, los que aspiro como individuo, pero para el mundo y la sociedad, ¿no? Bueno, voy a pasar un poquito, que esto es lo más importante que me gustaría compartirles, digamos, ¿no? Entonces yo lo que planteo es que desde los valores, digamos, ¿no? Que los valores motorizan a las decisiones, ¿no? Pero en el medio, digamos, hay variables intervinientes, digamos, ¿no? Que no es un pasaje directo, sino que lo que yo planteo es que los valores moldean a las ideas, que ahora les voy a explicar eso, que a su vez las ideas moldean las preferencias, un poco debatiendo con las ideas más economicistas, si se quiere, y que a partir de estas preferencias se toman las decisiones. Bien, básicamente lo que planteo es que las ideas y los valores son dos elementos distintos, no están en el mismo plano. Para mí las ideas son más, o para mí no, para la literatura las ideas son más dinámicas, digamos, son más analíticas y racionales, y que los valores tienen otro plano, tal vez más emocional, más existencial, más de lógicas de vida. Entonces estos valores más existenciales moldean a las ideas, que en este caso yo las divido en cuatro, digamos, en cuatro grandes bloques, digamos, de ideas, que podemos tener. Las ideas económicas son las opiniones que poseen los individuos de variables microeconómicas, por ejemplo, qué entienden como rentabilidad, beneficio, costo en su vida cotidiana. Y después ideas más macroeconómicas, digamos, qué opinan de los sistemas económicos que son parte, o modelos económicos, etc. Después las ideas sociales son las opiniones que poseen los individuos, bueno, en este caso productores y productoras, sobre la comunidad en la cual forman parte y sus aspiraciones sobre el conjunto de la sociedad. Después las ideas ambientales son las opiniones que poseen los individuos sobre el mundo no humano. Y las ideas políticas son las opiniones que poseen los individuos sobre el sistema político, ¿no? El funcionamiento de las distintas áreas de Estado, las políticas públicas, ¿no? Las opiniones que tienen sobre los partidos políticos, participación política, etc. Y después, las preferencias, digamos, sería el conjunto de las ideas, ¿no? El conjunto de las ideas económicas, sociales, ambientales y políticas, digamos, conforman las preferencias. ¿Y por qué es importante esto? Porque las preferencias terminan construyendo mi forma de pensar los problemas y mi forma de pensar las soluciones ante los problemas. La forma en que yo defino que un problema es un problema
se da en función del conjunto de mis ideas, de lo que yo pienso, digamos, ¿no? Y las formas en que yo voy a pensar las soluciones a esos problemas también se da en función, digamos, de mis ideas, digamos, ¿no? Entonces, por eso estos son variables intervinientes y por eso pienso de que los valores no tienen un salto directo a las decisiones, sino que en el medio están las ideas y las preferencias. Y bueno, estos valores que moldean a las ideas, que a su vez moldean a las preferencias, llevan a decisiones económicas, sociales y ambientales, digamos, ¿no? Dentro de los campos. Entonces, por eso las decisiones van a variar tanto, digamos, ¿no? Porque los valores van a ser en función de los valores disímiles, voy a tener formas de problematizar distintas y voy a tener formas de solucionar distintas. Y por eso va a llevar, digamos, a decisiones económicas, sociales y ambientales dentro del campo muy distintas. Bueno, yendo un poco, esto lo voy a pasar un poco rápido, porque es lo más aburrido tal vez. La investigación es de carácter místico, mixto, digamos, ¿no? Tiene un poco una pata más cualitativa, un poco una pata más cuanti de poder medir los valores, que eso también es muy complejo, ¿no? Y bueno, un poco lo que le vengo a presentar hoy es lo que surgió a partir de entrevistas que hice semiestructuradas, digamos, a partir de una guía de preguntas, pero que la entrevista era conversada, digamos, ¿no? Un poco buscaba la profundidad del productor y productora, a su vida, cómo llegaron a la cuestión agropecuaria, cómo fue esa trayectoria, etcétera, digamos, ¿no? Bueno, y la selección de casos, un poco ahí están marcados. Hay más casos, pero lo que llegué a presentarles hoy, digamos, son estos puntitos rojos, más o menos de todos los campos a los que pude ir personalmente y también entrevistar virtualmente. Bueno, las entrevistas, la mayoría que tuve cara a cara, respetando los protocolos de COVID, porque fueron durante mayo y marzo, más o menos un poco más también, de 2021 en realidad, no del 22. Se recorría aproximadamente 3.000 kilómetros de distintas rutas de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Los productores agroecológicos fueron entrevistados en su mayoría en sus explotaciones agropecuarias y también de forma virtual algunos. También fue en horarios laborales que me permitieron documentar las prácticas diarias que llevan adelante. Esto, ¿no? También las entrevistas fueron semiestructuradas, es decir, que hubo una guía de preguntas y a partir de esa guía sirvió como disparador para una conversación más profunda. Y la duración depende qué entrevista, duró entre 1 y 5 horas, digamos, nos quedamos toda la tarde ahí en el campo. Pero bueno, las preguntas de la guía de preguntas tenían como 3 ejes, digamos. La primera era conocer la trayectoria de vida del productor o productora, y conocer las distintas formas que habían decidido ser productores agropecuarios. El segundo eje apuntó a entender de qué manera habían conocido y elegido la agroecología como su modelo productivo, y el tercer eje se focalizó en indagar los valores e ideas de los productores en 3 aspectos: la sustentabilidad ambiental, la noción de la rentabilidad económica y sus aspiraciones y anhelos propias, y también sobre la sociedad y la política, digamos, ¿no? Entonces, esto lo voy a pasar rápidamente. Serían las características, digamos, dónde están ubicadas, digamos, los casos que les vengo a presentar, cuántas hectáreas tienes y hace cuántos años que ese campo es agroecológico, digamos, ¿no? Entonces, tenemos campos de 300, 1.000 hectáreas, incluso más, ¿no? Voy a ir pasando así. Entonces, digamos que hay mucha diversidad en los casos. Distintos grados, algunos campos en transición, otros muchos más consolidados. Ahí vemos también las distintas cantidades de hectáreas, la distinta cantidad de años y las zonas. Entonces, me quedan 12 minutos. Entonces les voy a presentar un poco qué sale a partir de todo esto. Espero no estar aburriéndolos y aburriéndolas tanto. Ahora viene lo más interesante, así que pueden despertarse acá. Entonces, las aproximaciones. Yo utilicé un programa que se llama Atlas-T, que sirve para procesar las entrevistas y buscar algunas cosas interesantes y graficar tal vez para que sea un poco más llamativo. Entonces, uno pone todas las entrevistas en ese programa y manualmente uno va etiquetando en función de si hay una opinión, una idea del productor o hay una decisión que te está comentando.
o hay un valor que te está expresando y uno va etiquetando en función de ideas, de decisiones o de valores. Entonces uno después puede, por ejemplo, hacer este gráfico que así no se entiende nada, pero ahora lo voy a explicar. ¿Qué nos muestra este gráfico? Si yo meto en la licuadora, digamos, todas las entrevistas y después veo en las entrevistas cuáles son la mayor cantidad de ideas que los productores y productoras me están expresando, lo que salta por ahora es que las ideas ambientales, digamos, la alta influencia de las ideas ambientales al momento de la toma de decisiones de los productores y productoras agroecológicos y agroecológicas. Las ideas ambientales son las que aparecen con mayor frecuencia, ¿no? De la totalidad de las entrevistas hay 215 citas que aparecen, digamos, de citas de ideas ambientales, digamos, ¿no? En el conjunto de las entrevistas. Seguida por las ideas económicas, 110 citas, ideas sociales, 109 citas, e ideas políticas, 50 citas. Esto quiere decir que si consideramos el conjunto de las entrevistas, estos productores y productoras que entrevisté relatan su trayectoria e historia personal con una prevalencia de las ideas ambientales. Entonces, si volvemos un poquito para atrás, y se acuerdan que yo les dije que si agarramos al conjunto de las ideas, estas son las preferencias de los productores y productoras, podemos decir que las preferencias de estos productores y productoras son de tipo ambiental. ¿Por qué? Porque estas preferencias, la mayor cantidad de peso que tienen de ideas son de ideas ambientales. Entonces, en el relato, digamos, y en todo lo que van respondiendo y contando de sus vidas, sus experiencias, su producción y demás en las entrevistas, lo que más aparece son las ideas ambientales. Entonces, las preferencias de estos productores y productoras son de tipo ambiental. No quiere decir que sean solamente de tipo ambiental, pero el mayor peso de sus ideas son ideas ambientales, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo van a problematizar los problemas que tienen en el campo y cómo van a solucionar esos problemas? Tienen un alto componente de ideas ambientales. Entonces, esto después se puede, digamos, relacionar, ¿no? Esta tabla lo que me dice es cómo se relacionan los distintos tipos de ideas con los distintos tipos de decisiones, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que la mayor cantidad de decisiones que toman estos productores son decisiones económicas, digamos, ¿no? Acá se puede ver las decisiones económicas, 187 citas, y las decisiones ambientales, 186. Digamos, están casi a la par, pero sigue siendo por lo menos por una más hasta ahora, hay que seguir procesando entrevistas. La mayor cantidad de decisiones que se toman son decisiones económicas, seguidas por las decisiones ambientales, 186, y luego las sociales. Esto quiere decir que, a pesar de lo que en reiteradas circunstancias afirman en algunos trabajos, la mayor cantidad de decisiones que toman los productores y productoras agroecológicos tienen que ver con su modelo productivo y las formas para que este modelo se consolide a nivel de rentabilidad y a nivel económico, y que se consolide a nivel económico. Pero estas decisiones ambientales, si se fijan, están relacionadas, digamos, principalmente con ideas ambientales, ¿no? También, obviamente, con ideas económicas, políticas y sociales, acá sería esto, pero estas decisiones económicas, la mayor cantidad, digamos, de relación que yo encontré es que tienen que ver, que se toman a partir de ideas ambientales. A lo largo de las entrevistas desarrolladas, el común denominador en el relato de estos productores han sido la poca o nula presencia de políticas públicas. Esto como otra cuestión, digamos, ¿no? En este sentido, es posible pensar que estos productores y productoras emprenden la agroecología a pesar de la política pública y no acompañado por estas, digamos, ¿no? Como que aparece todo el tiempo la falta de políticas públicas, sino que las políticas públicas están presentes. Por eso, esto de emprende la agroecología a pesar, digamos, ¿no? De la política pública. Esto se puede ver, fíjense acá, lo poco que aparece en los relatos, las ideas o las opiniones, digamos, sobre políticas públicas, y la poca influencia que tiene en su toma de decisiones, ¿no? Otra herramienta que se con esto es filtrar las entrevistas solamente las etiquetas y las citas de ideas económicas y tirar una nube de palabras a ver cuáles son las palabras que más aparecen en esas citas. Entonces,
esto no es que nos dice algo así tajante, sino que son como puntas de hilo, de ovillos, en donde uno puede tirar e ir viendo, digamos, qué dicen esas palabras, en qué frases están, en qué contextos están, ¿no? Entonces, muy brevemente, algunos fragmentos de entrevistas que tienen que ver con estas palabras, ¿no? Y que están relacionadas con ideas económicas. Por ejemplo, eso es lo que empiezo de la agricultura convencional, ¿no? Acá aparece convencional, entonces uno aprieta doble clic en convencional y voy a todas las citas e ideas económicas que tienen que ver, por ejemplo, con convencional. Me dice, un productor me dice, que no sé, digamos, ¿no? Me dice, han tenido muchos rindes, han entrado muchos dólares al campo, pero creo que en las comunidades eso no se ha visto, ese desarrollo no se ha visto. Al contrario, nos ha afectado mucho, eso es lo que pienso. Por ejemplo, otra, claro, no, acá eso no se puede pensar, porque tiene que haber un equilibrio. La finalidad mía no es económica, la finalidad mía es el equilibrio, es social, es ambiental y es económica. Porque si vos tenés mucho de una cosa y poco de lo otro, no sirve, ¿no? Entonces uno puede ir viendo cómo se expresan estas ideas económicas en función, digamos, de estas palabras que son las que más aparecen. Lo mismo se puede hacer para valores. Si, pueden ir observando ahí las palabras que más salen. Entonces, por ejemplo, algunas, ¿no? Algunas frases de las entrevistas. Es una filosofía de vida, me dice un productor. Por eso es tan difícil cambiar. Por eso le cuesta tanto cambiar al convencional, porque es una filosofía de vida, hablando de la agroecología, ¿no? Por ejemplo, otra. Creo que ese contacto, sistema estrecho entre el hombre y la naturaleza, esto me lo decía una productora, los árboles, los animales, el suelo, es todo ese contexto, esa integralidad, sentirse integrado a ese sistema, ecosistema, a ese ambiente, estar integrado a ese sistema, ¿no? El pensamiento sistémico aparece mucho. Entonces vos sos parte de ese sistema, vos sos parte de ese sistema. No voy a explotar a ese sistema para vivir. No, vos te sumás a ese sistema y sos parte de ese engranaje que hace que ese sistema mejore día a día. Por ejemplo, otra. Tenía una sola idea muy clara. Por un lado, tratar de volver acá, que no solo lo veía como una solución económica, sino más como una cuestión de vida. No aparece esto que yo les contaba antes de lo valorativo, de lo existencial, algo del fin existencial de la vida, ¿no? Objetivos de vida. Después otra también de una productora. Yo ya estaba en una búsqueda de identidad. ¿Por qué? ¿No? Y esta acá también una cuestión de la cuestión de género en el campo, porque como mujer yo era una expulsada del campo. Toda mi familia me decía, estudiar, tenés que ser alguien, salir del campo. Las mujeres no podían, digamos, ¿no? Que esto después voy a decir algo brevemente. Bueno, lo mismo, acá no puse frases para no extenderme tanto, pero lo mismo se puede hacer, digamos, ¿qué aparece? Fíjense en las decisiones ambientales en el campo, esto es interesante, ¿no? Aparecen muchas palabras vinculadas a la cuestión mixta, a la cuestión agropecuaria mixta, ¿no? Alfalfa, pasturas, vaca, sistema, suelos, agricultura, animales, ganadería, ¿no? Aparecen como lo que dijimos antes, ¿no? Con mucha, digamos, palabras asociadas en las decisiones ambientales a decisiones de llevar al campo a una producción mixta, agropecuaria mixta. Y después, en relación a las preferencias, si yo tomo el conjunto de todas las ideas, fíjense que ahora acá hay 484 citas, las preferencias tienen que ver, ¿no? Con el campo, bueno, años, agricultura, sistema, digamos, son palabras aisladas que nos pueden llevar a ciertas reflexiones. Por ejemplo, y ya cerrando, pensar a la agroecología únicamente como un modelo productivo para estos productores agroecológicos es un error, digamos, ¿no? Ya que emprender la agroecología tiene consecuencias más allá del aspecto productivo económico. Dentro de esos pilares se encuentran volver al campo. Al ser un modelo de trabajo intensivo, la agroecología requiere de que estos productores y productoras vivan y habiten ese campo que trabajen. La no utilización de insumos químicos, esto obviamente todos y todas lo sabemos bien, pero ¿por qué? Fuerte peso de la noción de la vida como eje transversal a toda su actividad. El campo que habitan y trabajan es un campo con vida, y por lo tanto lejos de buscar insumos, reproducir las especies. Eso aparece tan de vida entrevistas. También la interpretación
de los puntos, al habitar el campo y buscarla con la agroecología que la vida se multiplique, es esencial para estos productores y productoras poseer la capacidad de interpretar la naturaleza. Para ello, la herramienta fundamental de interpretación es ver y observar la naturaleza. Muchas horas, muchos días y mucho tiempo puesto en interpretar y a través de la observación de la naturaleza. Muy bien, bueno, ya cerrando. Los productores y productoras entrevistados han arribado a la agroecología a partir de experiencias de vida familiares y situaciones puntuales, algunas relacionadas con complicaciones de salud vinculadas al anterior uso de insumos químicos o preocupación por la erosión de los suelos, que han sido el factor clave para su rejerarquización valorativa. Es decir, no es que un día apareció la valoración ambiental, sino que la valoración ambiental tomó otra impronta en su escala valorativa de las cosas, digamos, ¿no? Las entrevistas dan cuenta que lejos de arribar a la agroecología a partir de un movimiento de justicia ambiental, como señalan algunos trabajos más estructuralistas, estos productores y productoras poseen trayectorias personales individuales que explican mejor ese camino. En su totalidad, estos productores y productoras entienden las decisiones económicas desde preferencias ambientales. En este sentido, si bien persiguen cálculos utilitaristas, cálculos, ¿no?, de rentabilidad, de costos, de beneficios, al momento de la toma de decisiones, especialmente para las decisiones económicas, son las ideas ambientales las que mayor influencia tienen dentro de eso. Los productores valoran más significativamente los beneficios ambientales, en muchos casos beneficios intrínsecos, es decir, que no tienen cálculos, son incalculables, que beneficios utilitaristas, es decir, que sí se pueden calcular al momento de la toma de decisiones. Y finalmente, los productores agroecológicos y agroecológicas entrevistados han elegido la agroecología a pesar de las políticas públicas, ya que prácticamente son inexistentes para ellos y ellas. También las ideas son un elemento clave y necesario para entender las decisiones de los productores y productoras, sin embargo, no son suficientes para entender los valores ambientales que estos productores, de estos productores, y entender estos valores ambientales es ir un paso más para entender cómo se moldean estas ideas. En todo caso, como se sostiene en la sección anterior, lo que dije antes, entender a los valores ambientales como moldeador de ideas, a su vez moldeador de preferencias, y cómo desde ahí se toman las decisiones posteriores. Finalmente, los próximos pasos de la tesis es durante este año entrevistar a productores y productoras convencionales bajo, digamos, la pregunta inversa o el espejo de la pregunta que hoy les presenté: ¿por qué eligen el modelo agroindustrial, digamos? ¿Por qué eligen ese modelo? También con todos y todas las entrevistas, ya sí con el conjunto de entrevistas, la idea es volver a entrevistar a estos productores, pero ya principalmente para medir, digamos, los valores ambientales y después comparar y ver las diferencias de ambos productores. Y finalmente, como un trabajo paralelo que surge y que me irrumpe, digamos, haciendo las entrevistas, es la cuestión del género y la agroecología, digamos, ¿no? ¿Qué rol ocupan las mujeres rurales chacareras en estas experiencias alternativas, ¿no? Estas historias que irrumpen, digamos, esta vuelta al campo de la mujer desde la agroecología, que da para un trabajo paralelo, pero que seguramente también está en la tesis. Bueno, hasta acá llego yo, espero que haber sido ordenado y claro, y bueno, les agradezco por escuchar atentamente y espero que no se hayan aburrido mucho. Muchas gracias, Juan Martín. Ahí los que quieran pueden hacer consultas en el chat. Ya hay algunas preguntas. Si querés ir contestando, las podés leer ahí en el chat desde tu compu. Sí, a ver. No sé cuál es la primera, a ver. El programa se llama Atlas.ti. Sí, es un buen programa para analizar. Sería bueno ejemplificar lo que significa una idea ambiental y una decisión ambiental para entenderlo mejor. Claro, la distinción principal, digamos, entre una idea y una decisión es que los productores y productoras en las entrevistas, por ejemplo, me pueden decir, eso, digamos, hay muchos ejemplos, yo no los pongo acá para no ser tan larga la presentación,
Pero cuando me dicen yo opino, yo reflexiono, tenía esta idea, yo pensaba, no está más vinculado, digamos, a una idea. Y la decisión está más vinculada a yo decidí, tomé esta práctica concreta, esta acción dentro del campo para, no sé, por ejemplo, decidí, no sé, un ejemplo, ¿no? No separar a los terneros de la vaca porque en función de una decisión ambiental, ¿no? En función de ese mundo no humano. Entonces ya ahí hay una acción concreta, digamos. La idea, obviamente después esto está interrelacionado, pero la idea, ¿cuál es la distinción principal? Digamos que hay un espacio más analítico y reflexivo, no me está expresando una opinión, la decisión es más una acción concreta. En este estudio, los valores son la raíz de las decisiones. ¿Cómo analizar la manera en que los relatos, las narrativas, muchas veces alimentadas por los medios de uno u otro tipo, alimentan los valores? ¿Qué posibilidad de incluir entrevistas conjuntas de representantes de ambos modelos no sería súper claro? Bueno, el objetivo final de la tesis es poner en perspectiva comparada, digamos, ambos tipos de productores. Entonces, la idea, hoy les venía a presentar la primera pata de la tesis, pero la idea final de la tesis es poner en perspectiva comparada las ideas y los valores de los productores y productoras agroecológicos y ver, digamos, cómo toman las decisiones los convencionales y agroecológicos en función de qué ideas, de qué valores, cómo pesan las ideas y qué ideas en qué decisiones y demás. Si querés, Eduardo, no entendí bien la primera pregunta. Si querés poner el micrófono, tal vez es más. No sé si pueden. No tienen micrófono, Ah, no tienen. solo en el chat. ¿Cómo analizar la manera en que los relatos, las narrativas, alimentan los valores? Lo que entiendo es cómo hacer para de la entrevista entender cómo pesan esos valores. Si me equivoco, me lo podés aclarar. Bueno, la idea, hay distintas técnicas. Acá ya hay una cuestión más metodológica, digamos, de qué metodología uno usa para extraer de la entrevista, cómo operacionalizar, cómo medir o cómo entender los valores e ideas, digamos, ¿no? Es complejo, porque estudiar valores e ideas es algo como muy escurridizo, digamos, cómo se miden los valores, ¿no? Bueno, ahí ya hay decisiones metodológicas. Yo, por ejemplo, voy a tratar de usar una escala tipo Likert, que es, por ejemplo, yo te digo a vos una frase, por ejemplo, ¿qué tan de acuerdo o desacuerdo estás con que se exploten los recursos naturales? Por decir algo. Entonces, en función de cómo vas jerarquizando distintas frases, yo puedo medir cómo valorás o no el ambiente, la economía, etcétera, ¿no? A ver, otra pregunta. En el conteo de las citas, por ejemplo, la decisión que hiciste con el número de mención de cada tipo de decisiones o con el número de variantes de cada decisión. En ecología sería parecido a abundancia de individuo versus... Lo que entiendo, Diego, de lo que me preguntás es cómo hice el conteo de las citas. Tal vez la limitación o la defensa que uno tiene que hacer de este programa Atlas T es que las citas uno lo hace de manera manual, digamos, ¿no? No es que es automático del programa. Entonces, uno va releyendo la entrevista desgrabada y vas etiquetando, digamos, las frases de los productores. Si me dicen opino de tal cosa y tiene que ver con una cuestión ambiental, bueno, ideas ambientales. Si hay una decisión vinculada a una cuestión económica, por ejemplo, en el campo, bueno, es una decisión económica. Y uno va etiquetando con el programa, digamos, y esa sería la forma de ir acumulando las citas en el programa. Entonces ahí uno después puede trabajar analizando digamos, desgranando esas citas. En mi caso, las citas, ¿cómo las elegí? Bueno, en función de mi teoría. Mi teoría, como les dije antes, es, digamos, como una cadena que sería valores, ideas y decisiones. Entonces las etiquetas que yo uso son valores, ideas y decisiones, digamos, ¿no? Entonces, si bien es una cuestión manual el programa, siempre el respaldo es teórico, digamos, de la operacionalización teórica, digamos, de que uno hace previo a analizar esas entrevistas. A ver, vos decime, Lucas, si tenemos que cortar, cortamos. Vamos bien, vamos bien. Ok. Tomás una mirada enfocada, Marcus me dice, tomás una mirada enfocada en individuos y sus ideas y valores que llevan a decisiones.
¿cómo considerás el rol del entorno social en la creación de valores, de ideas y valores? ¿Qué pasó en las chacras de ideas y decisiones? Está perfecto. Por ejemplo, como mi pregunta apunta a la decisión puntual de por qué cambian de modelo, obviamente la cuestión, si bien mi explicación tiene una perspectiva tal vez más individual, no quita, digamos, que en los espacios colectivos, ¿no? Por eso también la foto de la charla de hoy es un espacio colectivo de muchos productores y productoras. También ahí se van construyendo y se van consolidando ideas y valores. Pero la toma de decisión, lo que yo vengo viendo, cómo llegan a esa decisión, tiene mucho más que ver con historias personales, trayectorias de vida, momentos puntuales, lo que decía, tal vez en algún momento de afectación de salud de algún familiar en relación o digamos que ellos vinculan y ellas vinculan a la utilización de agroquímicos. Entonces, después de la toma de decisión, sí, hay espacios colectivos que tal vez refuerzan esas ideas y valores. Pero la trayectoria personal e individual y su historia de vida termina pesando más, digamos, que esos espacios colectivos. No es que después sí, obviamente puede haber ejemplos que vayan a un grupo, no sé, de cambio rural o grupos más agroecológicos y que digan, yo estaba buscando, no, en realidad no, sería, mirá esto, no lo conocía, me interesa, lo voy a aplicar. Pero en realidad la mayoría de los productores y productoras, la reflexión que hacen si van a un grupo agroecológico por primera vez es, mirá, yo esto es lo que ya estaba buscando hace un montón de tiempo. Y eso que estaban buscando hace un montón de tiempo tiene que ver más con su historia personal e individual, ¿no? Tal vez, bueno, hay mucho, no quiero extenderme, pero ya ahí pesa la historia subjetiva de cada productor y es muy loco ver cómo, si bien son historias paralelas, individuales y subjetivas, tienen muchos puntos en común, pero entre sí no es que se iban conectando. Tal vez se conectaron en algún momento a futuro, pero antes eran historias paralelas, subjetivas, personales, que tenían cosas en común, pero eran personales e individuales. Y esas ideas y valores ambientales se fueron construyendo ahí, tal vez en, no sé, frustraciones en la carrera de ingeniería, de ingeniero agrónoma y ver que eso no es lo que querían, o bueno, cuestiones relacionadas a salud o relacionadas a problemas económicos con el modelo convencional. Entonces, todos iban llegando por distintos lados, digamos, ¿no? A ver, los relatos que construyen los sectores y la defensa. Una duda que me queda, Manu. Un saludo a Manu, un gran compañero. Una duda que me queda es cómo identificás como agroecológico a un productor. ¿Por qué ellos se definen así y por qué y por alguna medida en particular? Bueno, claro, son agroecológicos y agroecológicas, primero porque ellos se definen así, se identifican así. Y segundo porque el modelo dentro del campo es, no voy a decir opuesto, pero es tan distinto a un modelo convencional, y las decisiones que se toman ahí adentro son tan distintas en la cotidiana, en el día a día, que necesariamente es un modelo distinto al convencional, alternativo. Después, bueno, está su identificación con la agroecología, su identificación subjetiva con la agroecología. Pero después las decisiones que se toman ahí adentro son muy, muy, muy distintas, en casi todo, digamos, ¿no? ¿Hasta qué punto estimás que tus conclusiones pueden extenderse a todos los productores agroecológicos? Bueno, primero, empecé ¿cómo es la presentación diciendo que yo acá traía aproximaciones, no conclusiones todavía. Obviamente no puedo ser tan intrépido, digamos, en decir que esto se aplica a todos los productores y productoras agroecológicas. Yo me interesé más que nada en productores extensivos, es decir, con tradiciones más chacareras, digamos, ¿no? Con productores y productoras de descendencia europea, con mucha historia de generaciones agropecuarias, tal vez en la región pampeana, pero después, qué sé yo, tenés la otra pata de la agroecología más de horticultura, que tienen otra descendencia, digamos, cultural, si se quiere, otra construcción política, otras ideas, ¿no? Entonces, extenderlo a toda la productor y productor agroecológico, no. Digamos, a mí me interesa un sector puntual de los productores y productoras agroecológicas
Y un poco la idea es seguir sumando entrevistas. Para decir que esto se traslada a todos los productores y productoras, tendría que entrevistar a todos los productores y productoras, o hacer una encuesta, ya eso es otra infraestructura que no poseo como investigador, pero por lo menos sí, yo creo que quien encuentra historias parecidas a esta, bueno, puede adherir, digamos, a mi planteo teórico, digamos, ¿no? Un poco esa es la idea. Mi pretensión no es decir todos se comportan así, sino que, bueno, todos estos que estoy encontrando, digamos, tienen estas ideas, valores y decisiones. A ver, el trabajo de campo, ¿en qué región fue realizado? Por ahora, gracias por esa pregunta, por ahora en la región pampeana, en distintos asentamientos rurales de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, pero la idea es incorporar el Alto Valle acá en Río Negro, un poco también para salirme de la región pampeana y ver, digamos, con otra productividad, digamos, otra forma de producir y otras características regionales acá en el Alto Valle, ¿qué pasa ahí? Digamos, ¿no? Si esto también se da ahí, este planteamiento teórico se da ahí, o hay otras cosas que aparecen, digamos. Entonces, la idea de este año es incorporar el Alto Valle. Mi mail, sí, ahí lo dejo acá en el chat. Ahí está. Pero la subjetividad está situada en ámbitos sociales y, obviamente, a ver, de vuelta, si bien mi explicación teórica tiene una perspectiva individual, no quiere decir que las ideas y valores no se construyan, se consoliden, se reconstruyan, se revaloricen en ámbitos colectivos y sociales. Obviamente ahí hay un ida y vuelta, de vuelta. Mi pregunta, mi interés, la pregunta que yo percibo es ¿por qué cambiaron de modelo? Digamos, esa es la pregunta cruda, digamos. Y lo que yo vengo viendo empíricamente, ¿por qué cambiaron de modelo? Bueno, por trayectorias individuales subjetivas, que obviamente también está asociada a espacios de socialización, ¿no? Pero es más cómo se va construyendo individualmente, subjetivamente, esas ideas y valores que obviamente están en espacios de socialización todo el tiempo, pero cómo se va autopercibiendo uno individualmente que de vuelta, a ámbitos tal vez colectivos de productores y productoras, en donde un productor llega y dice, esto no lo conocía y lo conozco acá. La mayoría de los relatos, nuevamente, y que para mí es súper interesante, es, esto es lo que me estaba buscando hace mucho tiempo. Y ese hace mucho tiempo tiene que ver con trayectorias individuales, digamos. Tenemos ahora una última pregunta, Juan Martín. Dale, por favor, dale. Dale, lee la voz ahí la que quieras y cerramos. A ver. ¿Los productores entrevistados viven en el campo? Sí, todos. Salvo un caso que no vive en el campo porque tiene la perspectiva de construirse una vivienda ahí, o sea, solo por esa limitación de que todavía no tiene construida la vivienda. La mayoría, si no te digo la totalidad de por ahora los productores y productoras que entrevisté, viven en el campo por una necesidad práctica de que el modelo productivo necesita estar ahí. Requiere de estar todos los días ahí y un modelo muy intensivo en las acciones. Entonces, el estar requiere vivir ahí, digamos. Tal vez alguno que otro no tiene la casa ahí, digamos, pero va todos los días, por decirte de alguna manera. Pero la mayoría vive ahí, digamos. Y tal vez no vivían ahí, tal vez se habían ido al pueblo, se habían ido a otra provincia, a otra ciudad. Y también lo que trae la agroecología es esto de la vuelta, digamos, ¿no? De volver a habitar ese espacio que tal vez estaba abandonado, que tal vez estaba hecho bolsa a nivel de los suelos, digamos, y que ese volver, digamos, con la agroecología también significa volver a habitar y a vivir y a reconstruir la infraestructura de esos campos que tal vez estaban dejadas o abandonadas, digamos, ¿no? Volver a vivir ahí. Martín, si Bueno, querés la última cortita,
Si Sí. podés explayarte acerca de la conveniencia económica que encuentran las y los productores en el modelo agroecológico. Bueno, dale, gracias. La última. Mm. Gracias por todas las preguntas y por el interés. La verdad que es muy interesante el ida y vuelta. De vuelta, ¿qué entienden por ideas económicas, es decir, rentabilidad, costos, beneficio económico y demás? Tiene que ver con sus preferencias. Entonces, en general, el relato común que sale de estas experiencias es que la cuestión económica, ¿cuál es el mayor beneficio económico? Es que hay tranquilidad económica. Es decir, que ya no, tal vez no están atados al sistema de créditos, digamos, del modelo convencional, de la rueda, ¿no? de créditos, ya sea con empresas contratistas o con bancos, y que, digamos, al disponer de los insumos internos ya no necesitan ese gasto gigantesco para la producción, entonces se genera una tranquilidad que a nivel de la ganancia, digamos, económica tal vez es menor a la convencional, pero la preferencia económica de estos productores es no ganar más plata, tal vez como ganaban antes, sino seguir ganando plata, tal vez un poco menos, pero ganar en otras cosas. Por ejemplo, en calidad de vida, ¿no? Esto aparece mucho. Ganar en calidad de vida, en tranquilidad, en beneficios ambientales, ¿no? Entonces, el beneficio económico se empieza a combinar con otras variables, digamos, que también hacen, digamos, a lo que ellos después entienden como beneficio, digamos. No solo beneficio económico, sino bienestar de vida, bienestar ambiental, bienestar económico, social y demás. Espero haber respondido ahí. Sí. Muchísimas gracias, Juan Martín. La verdad, un placer. Estuvo buenísimo, ¿eh? Un éxito bárbaro, un montón de gente que se conectó. Gracias a todas y todos los presentes. Y bueno, nuevamente agradecerte a vos, Juan Martín. Bueno, muchas gracias, Lucas. Felicitaciones otra vez por el trabajo que están haciendo ahí en IPBES. Gracias al instituto por darme el espacio. Gracias a los que vinieron y también se interesaron por la charla. Y bueno, y seguimos en contacto. Ahí les dejé mi mail y al que esté interesado o interesada en. Obviamente, todo esto tenía un poco más de profundidad en todos los puntos. Si alguno se quedó con algo que le gustaría profundizar, me escribe y seguimos conversando. Así que, bueno, muchas gracias, Lucas, y al instituto por invitarme. Gracias. Hasta luego.